Bien, a continuación vamos a hablar el día de hoy vamos a hacer una introducción antes del contenido de congruencias y triángulos. ¿Ok? El día de hoy vamos entonces a tocar algunos aspectos muy importantes y que se debe considerar para trabajar con la parte, entender lo que es una congruencia en los triángulos. ¿Ok? Ante todo debemos tener en cuenta que en matemáticas, cuando hablamos de congruencia, no es más que hacer referencia a dos figuras de las cuales sus puntos coinciden. Bien, esto quiere decir que no podemos hablar de igualdad en geometría. La palabra congruente es sinónimo de igualdad. Sin embargo, aquí nosotros no podemos utilizar la palabra igualdad. Para hacer referencia a estas características, nosotros hablamos de congruencia. Es decir, podemos hablar de que dos figuras son congruentes, dos triángulos son congruentes, dos lados son congruentes, ¿sí? Y básicamente es decir, tienen dos lados iguales y el mismo tamaño. Bien. Por otro lado, tenemos entonces que hablamos de congruencia. Si observamos aquí el triángulo 1, podemos decir que es congruente al triángulo 2, ¿ve? Congruente, símbolo de congruencia, ya que el lado AC es igual a este lado AC, el lado AB tiene similitud con el ángulo AB y el ángulo BC tiene similitud con este ángulo BC. Entonces, por lo tanto, digamos que corresponde con la definición donde dice que dos figuras de puntos son congruentes, ellas son congruentes si tienen lados iguales y son del mismo tamaño. Bien, entonces para ejemplo, para muestra, la figura que tenemos en este caso. También tenemos que las congruencias, todo va a depender de sus características. Es decir, tenemos congruencia cuando en los triángulos, congruencia de los lados, de los tres lados, congruencia de lado, ángulo, lado y congruencia de lado, ángulo, lado. El primer criterio se hace referencia al criterio de LLL, que no es más que el criterio de los lados, lado, lado, lado. Bien, donde en este caso básicamente la definición lo que nos va a plantear es que todos los lados de la figura deben ser iguales respectivamente. Si vemos la figura, básicamente es esto. Observen que en este triángulo, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Es decir, el ángulo AB es igual al ángulo DE, al lado. El lado BC es igual al lado EF y el lado AC es igual al lado DF. ¿Bien? Luego tenemos el criterio, estas iniciales o estas letras LAL significan lado, ángulo, lado. Bien, según la definición lo que nos plantea, y ahorita lo vamos a ver en la figura, es que se dice que ese criterio se da es cuando en los extremos de, en un triángulo, ¿ya? El ángulo que está compuesto por dos lados, estos lados deben tener el mismo vértice en común, obviamente darían paso a que se generara un ángulo. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que dice que estos triángulos son congruentes si son respectivamente iguales sus lados, es decir, el lado AB, observen que es igual al lado de E y el lado AC es igual al lado FD. Observen que entonces el punto donde ellas convergen, es decir, en este vértice, obviamente ese ángulo comprendido entre ellas también tiene que ser igual para hablar de congruencia entre triángulos en función de este criterio que está acá. Observe que estos lados son iguales a estos lados y sus vértices generan un mismo ángulo. Bien. Luego tenemos el criterio de congruencia de triángulo, el tercer criterio de congruencia en función de ángulo, lado, ángulo, donde se dice que los triángulos son congruentes si tienen un lado congruente y los ángulos con vértices en los extremos de dicho lado también son congruentes. Bien, ¿qué quiere decir esto? Si nos vamos a la figura, observemos que tenemos el triángulo UWB es congruente al triángulo H y J, dado que el lado que está acá, que es idénticamente igual, o es congruente, no idénticamente igual, es congruente con el lado WB, es congruente con el lado
y J, ¿ya? Y los ángulos que se forman en los extremos del lado, bien, obviamente son igual a estos ángulos, bien. Estos ángulos que están acá se le llaman ya ángulos adyacentes a la recta. Recuerden que el concepto de adyacente es lo que está, digamos, en este caso aquí al lado, bien. Por lo tanto, cuando tenemos una figura con estas características, estamos en presencia del tercer criterio. Se da el tercer criterio, que es ángulo, lado, ángulo. Bien, si este ángulo, lado, ángulo, se dice que por el criterio de congruencia se da si se cumple con esas características. Bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya sido de gran ayuda esta información.